¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Aguiluz. Aquí estamos una vez más para compartir la lección de escuela sabática. Estamos ya en la lección número 10. Quisiéramos dar un saludo muy cordial a todos nuestros amigos, a todos aquellos que están conectándose para repasar, para estudiar la lección de escuela sabática. Por favor, compartan el video, también denle un like y suscríbanse para que podamos de esta manera continuar compartiendo la palabra de Dios. Esta semana la lección se titula La devolución y vamos a ver a qué se refiere con esta expresión, la devolución. Y también vamos a conocer qué es lo que pasa cuando una persona está por retirarse, está por jubilarse, está por dejar la etapa de la vida en donde el trabajo es la característica principal, que por 30, 40 años ha sido la parte más importante, ¿no?, de una persona. Vamos a ver esto en esta lección. Antes de esto, vamos a escuchar el versículo de memoria que se encuentra en Apocalipsis 14:13. Así que vamos a invitar a nuestro hermano Ezequiel Peña para que nos cante este versículo. Y oí una voz del cielo que dijo: escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les sigan, y sus obras les sigan, y sus obras les sigan, y sus obras les sigan. Muy bien, después de haber escuchado a nuestro hermano Ezequiel, vamos a continuar. Vamos a repasar rápidamente el versículo Apocalipsis 14:13. ¿Qué nos dice? Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Qué tremendo versículo, ¿verdad? Muchos descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Lo que hicieron durante su tiempo de vida es algo que es digno de recordar, algo que para muchos va a ser motivo de encomio, ¿no? Van a tener en alto aquello que hizo esta persona. La transición del trabajo a la jubilación para muchos es un momento bastante difícil, bastante estresante y a veces una experiencia traumática, porque durante tanto tiempo la persona ha estado en esta relación con el trabajo, con el empleador, con el negocio, con sus quehaceres financieros, que ahora llega un momento en que tiene que hacer un alto, tiene que dejar o tiene que jubilarse o lo retiran por último. Entonces uno entra en una situación conflictiva. Muchas personas lamentablemente no soportan esta condición y decaen y algunos no pueden disfrutar su jubilación porque mueren. No estuvieron preparados para enfrentar esta etapa de la vida. Es una etapa difícil, por supuesto, pero si una persona se prepara con anticipación, puede disfrutar esta etapa de la vida. Algunos también envejecen más rápido que otros. Algunos no se cuidan, algunos no toman las precauciones, algunos no cuidan su salud. Entonces, todas estas situaciones causan una preocupación hacia lo que va a ocurrir más adelante. ¿Qué tipo de vejez van a pasar? ¿Y cómo van a enfrentar los últimos días o años de su vida? Así que vienen ciertos temores. Y estos temores traen como consecuencia las dificultades que uno tiene que enfrentar. Temores tales como
¿Moriré muy pronto? ¿Qué pasa si muero? ¿No? Y viene ese temor de que de repente voy a morir, me estoy jubilando, me estoy retirando. Otro temor es, de repente voy a vivir demasiado. Y si vivo muchos años, más de lo que yo esperaba, ¿cómo voy a pasarla? ¿Tendré suficientes recursos? ¿Tendré una buena salud? ¿Mis hijos me apoyarán? Otros tienen el temor de que de repente va a ocurrir una situación catastrófica, una enfermedad terminal, un cáncer, un accidente o algo que pueda traerle una dificultad en donde no tenga los recursos o no tenga los medios para poder seguir adelante. Y también algunos tienen el temor de que puedan sufrir una enfermedad mental o física, ¿no? ¿Quién me va a cuidar? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a terminar los últimos años de mi vida? ¿Quién va a ver por mí? Así que todas estas situaciones son las que vienen a la mente de una persona cuando ya llega a lo que se le conoce como la tercera edad, ¿no? Y hemos visto nosotros en el transcurso de nuestros años de trabajo y hemos visitado a muchas personas que viven aisladas, viven en un nursing home, ¿no? O viven en una residencia para ancianos o personas de la tercera edad. Y uno tiene que irlos a visitar porque se sienten solos. A veces los hijos no tienen lugar ni el tiempo para atenderlos y los llevan a este lugar. Estas son situaciones reales y que tenemos que afrontarlas. Elena G. de White, en el libro Testimonios para la Iglesia, comentando acerca de estos temores, ella dice, todos estos temores tienen su origen en Satanás. Si ellas asumiesen la actitud que Dios quiere que asuman, sus postreros días podrían ser los mejores y más felices. Deben de poner la ansiedad y las cargas, ocupar su tiempo tan felizmente como puedan y prepararse así para el cielo. Todos estos temores los pone Satanás. Satanás quiere que nosotros nos deprimamos, nos angustiemos, nos estresemos y tengamos una vida difícil, dolorosa. El Señor quiere que nosotros dejemos esas cosas a un lado, que confiemos en Él. Si el Señor nos ha acompañado hasta este momento, lo seguirá haciendo más adelante. No tenemos por qué dudar del cuidado y la protección de Dios. Pero también tengamos presente que todo lo que el hombre siembra, ¿no? Eso también cosecha. Si nosotros hemos cuidado a nuestros hijos, le damos tiempo a nuestros hijos, hemos estado tiempo con ellos, hemos jugado con ellos, les hemos ayudado en todo su proceso, ellos también van a hacer lo mismo, ellos van a retribuir, van a estar con nosotros en el proceso de envejecimiento, ellos van a querer estar a nuestro lado también. Pero si nosotros hemos dejado a nuestros hijos al cuidado de otras personas, los hemos dejado en una guardería todo el día, ellos van a hacer lo mismo con nosotros. Nos van a dejar en una guardería para ancianos, nos van a dejar allí que alguien nos cuide, porque no hay ese attachment, no hay ese sentimiento que debería haber porque se cortó a muy temprana edad. Para esto la Biblia nos da un ejemplo, el ejemplo del rico insensato, y nos lleva al Evangelio según San Lucas, y en el capítulo 12, versículo 16 en adelante, nos cuenta esta experiencia de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer del capítulo 12, del versículo 16 al 21. Dice, también les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así que encontramos aquí algo terrible, ¿no? Acumular, acumular, acumular y tener. ¿Qué pasa si esta noche vienen a pedir tu alma? ¿Qué pasa si esta noche te muere? ¿Para quién queda todo? ¿Para que otro lo disfrute en tu lugar? Cuando tú pudiste haberlo disfrutado con los tuyos, cuando tú pudiste haber ayudado a la obra de Dios para que avance y se predique el Evangelio y puedan otras personas conocer más.
Hay una película muy bonita, ¿no? La lista de Schindler, en donde Schindler descubre que a través de su fábrica puede salvar a los judíos, dándoles trabajo y haciendo una compra clandestina de personas, ¿no? Pagando para que esas personas vengan a trabajar en su fábrica y así salvarlos. Cuando termina la guerra, todos aquellos que habían sido salvados por él se reúnen para despedirlo. Y él los ve a ellos allí y comienza a llorar diciendo, tal vez por esta sortija me hubiesen dado 2 personas, o por este reloj me hubiesen dado 10 personas. Y comienza a lamentarse porque no hizo más, porque no valorizó las vidas más que las cosas materiales. Y viendo esa película me hizo pensar cuánto nosotros valoramos al ser humano. A veces valoramos más las cosas materiales, las posesiones, que a las vidas humanas. Y así como Schindler salvó a muchas personas a través de los recursos que él tenía, nosotros también podemos hacer lo mismo. Dios nos ha dado recursos, Dios nos ha dado trabajo, Dios nos ha dado la capacidad de hacer muchas, pero muchas cosas que pueden ser también para beneficio y salvación de otras. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has acumulado, ¿para quién será? Esto es lo mismo que nosotros tenemos que pensar, ¿no? Si acumulamos muchas cosas sin pensar en los demás, va a venir un sentimiento de culpa en algún momento, de no poder tener la satisfacción interna, espiritual. Aunque tengamos recursos, dinero, si no tenemos a Dios, si no tenemos ese deseo de apoyar, compartir, distribuir la bendición de Dios, ¿qué va a ser de nosotros? Tenemos que pensar en la jubilación. Y recordemos que el problema no radica en las posesiones que tengamos, sino radica en la actitud que nosotros asumamos frente a esas cosas que Dios nos da. Los ideales de este hombre no eran más elevados que lo de las bestias que perecen. Vivía como si no hubiese Dios, ni cielo, ni vida futura, como si todo lo que poseía fuese de su propiedad y no debiese dar nada a Dios ni al hombre. Así pasaba con este rico insensato, como así también pasa con muchos de nosotros que pensamos en nosotros mismos y no en los demás. Si durante esta etapa de la vida pensamos solo en nosotros mismos e ignoramos las necesidades de los demás y la causa de Dios, la obra de Dios, estamos siguiendo el ejemplo del rico insensato. Y era rico, tenía muchas posesiones, pero era insensato. No había sensatez en su corazón. Los autores de los grandes libros proféticos de Daniel y Apocalipsis, cuando lo escribieron, tenían más de 80 años. O sea, no es la edad lo que determina la vejez de una persona, sino la actitud que nosotros tengamos. Cómo estamos enfrentando esos años, cuando nosotros podemos ser bastante productivos todavía. Si es que nosotros dejamos de leer, dejamos de estudiar, dejamos de ver el mundo desde una perspectiva novedosa, entonces nuestra mente también comienza a decaer. No debemos de dejar de hacer cosas, de dejar de aprender. Tenemos que estar siempre actualizándonos, leyendo, aprendiendo algo nuevo, y eso nos va a ayudar a mantenernos activos. Jesús aconsejó a los que estaban esperando su segunda venida que no solo velaran esperando, sino que también continuaran trabajando. Bienaventurado aquellos que hacen esto. Debemos nosotros continuar la acción. No debemos sentarnos de brazos y esperar que Cristo viene pronto. No, 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 no. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir compartiendo el Evangelio y haciendo que la obra de Dios avance. Alguien por ahí dijo, hay 3 etapas en la vida. Cuando uno es joven, tiene tiempo, tiene energía, pero no tiene dinero. Cuando es adulto, tiene dinero, tiene energía, pero no tiene tiempo. Y cuando es anciano, cuando ya se retira, tiene el dinero y el tiempo, pero no la energía. La moraleja es que debemos aprovechar cada etapa de nuestra vida. Cuando somos jóvenes, cuando somos adultos y cuando nos retiramos. Dios nos va a dar
lo que necesitamos. No tenemos por qué desesperarnos. No tenemos por qué estar preocupándonos de acumular, 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 cuando más adelante no tengamos ni tiempo, ni energía, ni fuerzas para disfrutar todo aquello que llegamos a conseguir. Por esta razón, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, vemos que el Señor quiere mostrarnos algo mejor de lo que este mundo nos presenta. Nos dice: yo te voy a dar bendiciones. Tú las puedes disfrutar en esta tierra. Pero recuerda, son para esta tierra. Son bendiciones que Dios te da para que tú las compartas con las demás. Porque también el Señor nos dice en su palabra que no nos llevaremos nada de esto con nosotros. Sin nada has llegado y sin nada te vas a ir. Y si nosotros no tenemos esto en mente, entonces va a venir una actitud egoísta, una actitud egocéntrica. Y vamos a comenzar a pensar solamente en nosotros, en querer tener más. Y este egoísmo que es ocasionado por el enemigo de las almas, va a llevarnos a acumular para tener más que otro, para tener más poder que otro. Y de esta manera nos vamos destruyendo lentamente. La vida no solo pasa rápido, sino que además no te llevas nada cuando mueres. Ya lo dicen los versículos que hemos estudiado esta semana, ¿no? En Salmos, en Timoteo y en Santiago y Eclesiastés. Nosotros debemos pensar en que la obra de Dios debe ser lo primero. Nuestra salvación depende de cómo nosotros aceptemos el Evangelio y cómo también lo vivamos y cómo lo proyectemos a los demás. Lo que sucederá con esta riqueza después que uno muera es realmente una pregunta importante que la gente debiera hacerse. ¿Qué voy a hacer con esta riqueza cuando yo muera? ¿Qué voy a hacer con esto que yo he podido construir, ahorrar, generar cuando yo muera? Nosotros podemos pensar en darlo a los hijos, como también podemos pensar en darle algo para Dios. ¿Por qué? Porque somos administradores del Señor. El Señor nos ha puesto para que seamos sus mayordomos. Y si el Señor nos ha bendecido tanto, tenemos que pensar en nuestra familia. Tenemos que pensar, si es que yo no estoy, algo para mi esposa, algo para mis hijos, pero también el que me ha dado todo esto es Dios. Dios me lo ha dado para administrar, así que tengo que devolverle algo al Señor también, para que la obra del Señor siga creciendo, siga avanzando y para que el Señor pueda ser glorificado y su nombre pueda ser exaltado y se siga predicando el Evangelio por todos los rincones. ¿Por qué? Porque Dios es dueño de todo. Nosotros no tenemos nada. Hemos llegado sin nada no vamos a ir, y en ese periodo de tiempo el Señor nos ha dado una cantidad de cosas para administrarlas. Y esperamos aquel día cuando el Señor diga: bien, buen siervo y fiel. Pero mientras tanto, tenemos nosotros que también administrar las cosas, pero no de manera egoísta. Recordemos esto: Dios nos da cosas que le pertenecen a Él para que nosotros las administremos de la mejor manera, pero no egoístamente, sino de una forma en la cual podamos compartir y permitir que otros también disfruten de las bendiciones de Dios. La lección también nos comenta acerca de las necesidades personales. El Señor nos dice en su palabra que si somos fieles nos bendecirá, que nuestros graneros no quedarán vacíos. Y debemos recordar que en las épocas pasadas, en los tiempos del pueblo de Israel, ellos se dedicaban a la ganadería y a la agricultura. Por lo tanto, ellos tenían que sembrar, cosechar y guardar para que sus animales tengan alimento. Sus graneros tenían que estar llenos para que puedan alimentar a sus ganados. ¿Y qué significa eso para nosotros hoy en día? Significa que el Señor también va a proveer para nosotros, que vamos a recibir cada semana o cada quincena o cada mes nuestros pagos y vamos a tener así nuestra alacena llena, vamos a tener nuestro refrigerador con alimentos y no vamos a pasar necesidad porque el Señor nos va a bendecir, porque Él dice que Él bendice a aquellos que son fieles. Proverbios 27 nos dice que el Señor quiere que cuidemos lo que Él nos ha dado. Cuidemos las cosas que nos ha dado, porque son el capital, son las cosas materiales necesarias para que nosotros podamos seguir avanzando en el cumplimiento de las promesas que Dios ha dado a sus hijos. Las Escrituras nunca condenan la riqueza,
Lo que la Biblia nos habla es contra el amor a las riquezas. Poner al Dios Mamón por encima. Adorar las riquezas. Adorar al mundo y las cosas que están en el mundo. Debemos ser diligentes administradores. Debemos cuidar muy bien las finanzas del Señor. Las cosas que el Señor nos ha dado, porque un día nos pedirá cuentas. Tendremos que rendir cuentas. Tenemos que planificar con anticipación las cosas que son nuestras posesiones antes de que nosotros nos vayamos al descanso. Tenemos que escribir un testamento, tenemos que decir esto va para mi hijo, esto va para mi esposa, esto va para mi otro hijo o para mi hija, esto va para el Señor. Para que después que uno muera no hayan líos, ni conflictos, ni juicios, ni pleitos graves, ¿no? Porque están peleándose por cosas materiales, cuando nosotros podríamos haber evitado todo eso, dejando algo por escrito. La buena mayordomía de aquello con lo que Dios nos ha bendecido no se trata de lo que tenemos mientras estamos en vida, sino también de lo que sucede cuando nosotros nos hayamos ido, cuando hayamos ido al descanso. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con aquello que el Señor nos dio, que el Señor nos permitió tener? ¿Con quién va a quedar? ¿En manos de quién va a quedar? Hay algunos textos bíblicos que nos hablan acerca de la caridad, de la disposición de dar. Por ejemplo, Primera de Timoteo 6:17 nos habla acerca de que no debemos poner nuestra esperanza en las riquezas. Esos son principios importantes que nosotros tenemos que tener con respecto a nuestra actitud hacia el dinero. No poner nuestra confianza, no poner nuestra esperanza, no poner toda nuestra fe en las riquezas, sino en Dios. También en 2 Corintios 4:18 dice que las riquezas son temporales. Hoy día las podemos tener, mañana no. Pero las riquezas espirituales sí son permanentes y son eternas. Proverbios 38 nos dice que todas las cosas materiales también son vanidad. Y si son vanidad, son deseos de la carne, del momento, del hoy. Pero que mañana ya no pueden estar y nos podemos quedar sin nada. Y en Eclesiastés 5:10 nos dice que no debemos amar el dinero, no debemos poner nuestro corazón en las cosas terrenales. Y esto es algo que sucede muy a menudo. Hay muchas personas que están empeñadas en cuidar su dinero, en cuidar sus posesiones, en seguir acumulando, en ver cómo conseguir más y cómo agarrar más. Y están con esa idea, ¿no? de acrecentar, de incrementar más y más y más su patrimonio. Llega un momento en que no pueden dormir en paz, aunque tienen mucho, quieren más. Esta situación es perjudicial. Y un cristiano no debería estar llegando a este extremo. El dinero puede dominar poderosamente a los seres humanos. Por eso que hoy en día vemos tantos delincuentes, ¿no? Extorsión, vemos personas secuestradas, pandillas, bandas que entran a los negocios, entran a robar, a saquear, porque la gente está con ese deseo de trabajar poco, tener más. Y a veces ese tener sin medida, sin control, y aún a costa de la vida de otras personas. La tentación de acaparar más y más es una tentación del momento. Hoy en día más que antes todavía, y mientras más nos acerquemos al tiempo del fin, vamos a ver que esto se va incrementando, porque el egoísmo, la vanagloria, el narcisismo y todas estas situaciones son puestas por Satanás en el corazón del ser humano. Y mientras Satanás gobierne a la persona va a andar descontroladamente. Dios no puede morar en el corazón de una persona que ha puesto su confianza en el dinero, en las riquezas. Tenemos que poner a Dios y tenemos que quitar a Satanás, porque Satanás obra para evitar que todos los recursos lleguen a las manos de Dios. Él va a hacer todo lo posible para que tú no des nada a Dios, para que tú no des tus días, para que tú no des ofrenda, para que tú no dejes parte de tu testamento para la obra de Dios, para que la obra de Dios siga avanzando. Satanás quiere que eso sea despilfarrado.
Yo he visto muchas personas que han dejado sus posesiones a sus hijos y sus hijos la han despilfarrado y ahora están viviendo en la pobreza. ¿Por qué? Porque no sabían administrar, no se les enseñó a tener cuidado de aquellas cosas que los padres consiguieron con tanto esfuerzo y sacrificio. Entonces, hay un legado espiritual, hay una parte importante que tiene que ser quitada de la mente y del corazón del ser humano, que es la codicia, que es el amor al dinero, que es el buscar las cosas fáciles. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Dios muchas veces nos permite ser pobres porque sabe que con esa condición podemos estar cerca de Él. Como decía el escritor bíblico, Señor, no permitas que tenga tan poco que reniegue contra ti, ni me des tanto que me olvide de ti. Dame lo suficiente para que pueda vivir en paz. Y a veces esa debe ser nuestra oración, ¿no? Señor, tú sabes que si tengo mucho dinero me voy a alejar, me voy a perder, me voy a ir por caminos extraviados. Pero también, Señor, tú sabes que si tengo poquito voy a renegar, voy a hablar, voy a criticar, voy a apartarme de ti. Dame lo suficiente. Y a veces cuando vivimos con lo suficiente, también nos quejamos. Ah, ¿por qué no tengo como fulano? Ah, ¿por qué no tengo tal cosa? Cuando no es así. Una palabra clave es contentamiento. Tenemos que aprender a contentarnos con lo que el Señor nos da. Recordemos que Jehová es todo. Dios hizo todas las cosas. Dios es el creador de todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten. Significa que el Señor permite que todas las cosas se mantengan por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mi querido hermano, si tú reconoces al Señor como tu creador, como tu sustentador, también tienes que poner tu confianza en que Él sabe que es lo mejor para ti. Y lo que Él te da es lo mejor. Dios no piensa en ti como para hacerte sufrir, como para hacerte pasar necesidad, sino el Señor quiere lo mejor para ti. Y Él va a hacer todo lo posible para que esto sea una realidad. Entonces, aprendamos a vivir con lo que tenemos. Aprendamos a dar lo que es de Dios. Y aprendamos a compartir para con nuestro prójimo y hagamos planes para que devolvamos a Dios aquello que el Señor nos ha dado. Y en todos los años de vida, todo lo que podamos haber acumulado, pensemos en nuestra familia que queda, no lo dejemos desamparados, dejemos una porción para la esposa, una porción para los hijos y una porción para Dios también. No nos olvidemos que la obra de Dios se va a completar con el esfuerzo de todos los hijos de Dios que ponen la mano para que la obra siga avanzando. Hay algunas ventajas en dar, ¿no? En dar y en que nosotros podamos planificar correctamente. En primer lugar, que el donante puede ver los resultados de su donación cuando tú das ahora, ¿no? Tú ves que tu donación está cumpliendo el propósito para el cual tú la diste. En segundo lugar, el ministerio de la persona puede beneficiarse con esta ayuda, con este apoyo, cuando la necesidad es mayor. En tercer lugar, no hay peleas entre familiares o entre amigos después de la muerte, porque ahora lo hiciste y entonces después viene la tranquilidad y la paz y se cumple lo que tú escribiste o lo que tú dejaste como legado. En cuarto lugar, da un buen ejemplo de valores familiares, de generosidad y de amor por los demás. Y uno, mientras está vivo, tiene la satisfacción de que lo hizo equitativamente y se proyecta a aquel tiempo cuando ya no va a estar aquí y que ya no hayan pleitos entre los miembros de la familia. Quinto, minimiza la consecuencia del impuesto patrimonial. Sexto, garantiza que el donativo se haga a su entidad deseada, sin interferencia de tribunales, ni de cortes, ni de juicios, porque lo hizo con anticipación. Séptimo, demuestra que el corazón del donante ha sido cambiado del egoísmo al altruismo. Y octavo, está también almacenando tesoros en las arcas celestiales. Dios quiere que nosotros hagamos nuestra parte. Para eso el Señor nos ha llamado. Y el Señor sabe que nosotros podemos hacer mucho en su obra si es que nos ponemos en sus manos. Nos ponemos del lado de Dios cuando nosotros aceptamos su palabra. Recordemos que el Señor hizo un pacto con nosotros. Esa palabra pacto
indica una acción de ambos lados, tanto de Dios como el nuestro. Tenemos que cumplir ese pacto. Normalmente el hombre es el que rompe el pacto y Dios vuelve a llamarnos, ¿no? En el Nuevo Testamento a la palabra pacto ahora se le conoce como testamento, ¿no? Así que los mandamientos de Dios, ¿no?, son un testamento. Y también se le utiliza testamento a aquello que nosotros dejamos como un legado para nuestra familia, para la iglesia. Y ese legado puede ser propiedades, puede ser dinero, recursos, lo que sea, para el bien de estas personas y el bien de la iglesia. Y si nosotros planificamos con anticipación, si nosotros planificamos para dejar todo de una manera bien organizada, estamos también siendo un buen ejemplo para muchos otros, para aquellos que quieren seguir a Dios y buscan un buen ejemplo. El testamento divino ordena al pueblo de Dios que sea fiel, generoso con los diezmos y las ofrendas. Y tenemos que hacerlo porque esa es parte de nuestra vida devocional, vida de adoración. La vida es un testamento vivo que comunica a las generaciones futuras el legado sagrado puesto en nuestras manos. Dios quiere que nosotros seamos un testimonio vivo. Dios quiere que nosotros seamos un ejemplo de una vida religiosa práctica. Que manifestemos que Cristo está en nuestro corazón y que el Espíritu Santo es quien nos guía. Y cuando demos con alegría y demos con gozo, porque estamos dándole al Señor. Y recordemos que todo lo que tenemos es porque el Señor nos lo ha dado. Y si el Señor nos da más y más bendiciones es porque somos fieles a Él. Que el Señor te bendiga y que tengas muchas bendiciones.